Pero ¿cómo pensáis que todavía es posible que exista ningún tipo de acercamiento entre Vox y el PP si nos están dando puñaladas traperas cada vez que tienen una oportunidad? Señores, bendita hemeroteca, estoy muy seguro de que ustedes recuerdan a la perfección esto que les voy a poner, pero conviene recordarlo y sobre todo documentarlo en un vídeo para YouTube. Escuchen lo que decía no hace tanto nuestra Chique Montero. Te lo voy a decir con mucha claridad. Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Lo repitió varias veces, ¿no? En una defensa o en una respuesta a un comentario o a un argumento que le lanzaba Iván Espinosa en el Congreso y le preguntó directamente si iba a subir los impuestos. Dijo que no. A partir de ahí se subieron los impuestos, yo no sé si fueron 59 veces, 62 veces, pero ahora han vuelto a subirse los impuestos porque ha vuelto a subirse el salario mínimo interprofesional, que por lo que sea no ha quedado exento de tributar para el IRPF. Entonces tenemos esta noticia que dice lo siguiente: Hacienda calcula que volver a adaptar el IRPF a la subida del salario mínimo provocaría un agujero de más de 1.000 millones. Es decir, que como ya están pagando impuestos los del salario mínimo interprofesional, pues no se puede reajustar porque se perdería. Pero ¿qué implica que se haya subido el salario mínimo interprofesional? Dice, Hacienda va a recaudar más de 1.000 millones gracias a la subida del salario mínimo. La jugada es buenísima. Suben el SMI, no suben el mínimo exento del IRPF. Al subir el SMI, los trabajadores pagan más impuestos. Recauda más de 1.000 millones de euros que salen del empresario. Bueno, señores, pues esta noticia se está comentando en toda España. En toda España. Por los cuatro costados. Pero la única que no se ha enterado de ello es, digámoslo así, la recogeperlas del Prestige. No se ha enterado Yolanda Díaz, vicepresidente del gobierno, que el otro día salió a defender en una rueda de prensa conjunta a Pilar Alegría que no se había enterado, que se había enterado de todo eso por la prensa y mantuvieron una especie de rifirrafe muy institucional los del PSOE y los de Sumar. Escuchen estos 40 segundos porque son oro en paño. No puedo desvelar el contenido del Consejo de Ministros, pero como este debate no existió, sí le digo que no hubo ni deliberación en el Consejo de Ministros, ninguna, ni comunicación, desde luego, a ninguna de las partes que componemos el espacio Sumar en el Gobierno. Y digo porque me he ocupado de esto. Por tanto, me he enterado por ustedes ante los medios de comunicación. Y sí decirles que la justicia fiscal, insisto, empieza por arriba, no por abajo. Digo la verdad, nos hemos enterado por la prensa y por ustedes. En fin, es lo único que le puedo decir. Me refiero a los hechos. Pilar Alegría. Pilar Alegría, portavoz del PSOE, le está diciendo en plena rueda de prensa a Yolanda Díaz y delante de todos los medios de comunicación, eso no es así. Yolanda Díaz la mira un instante y inmediatamente baja la mirada, asume y se calla. Bien, quiero recordarles esto. ¿Por qué saco a colación lo que está cobrando Yolanda Díaz? Porque no hace mucho, casos 2 o 3 días, estábamos criticando al hermano de Pedro Sánchez de que no se enterase de lo que pasaba en su oficina, de la que era director, la oficina de las artes escénicas. No sabía ni dónde estaba, ni lo que pasaba allí, ni quién trabajaba, y solo de vez en cuando conocía a alguno que presumiblemente era el que le había enchufado, ¿no? Pero claro, si nos estamos dando cuenta de que Yolanda Díaz, que cobra más de 110.000 euros al año, tampoco sabe lo que pasa en las reuniones de ministros, y ella es ministra y vicepresidente, entonces ¿qué cojones está haciendo? Lo digo entre otras cosas porque se jacta de trabajar muchas horas. El otro día salió con Alsina, y no fue la única vez que lo dijo, en donde nos juró y nos perjuró que ella se levantaba muy temprano, se acostaba muy tarde y siempre estaba trabajando, que no daba ejemplo con lo que ella proponía de poder trabajar menos horas al mes, pero que ella trabajaba muchísimo y que de alguna forma estaba dándolo todo por los españoles. ¿Y qué coño haces en ese trabajo si no te enteras de las reuniones que hay de cosas tan importantes como de que el sueldo mínimo interprofesional va a tributar para el IRPF? Yolanda Díaz, ¿qué estás haciendo en ese trabajo? ¿Planchar? ¿Leer libros? Léete mi libro al menos, La máquina del fango, lo puedes encontrar en Amazon, quizás así te enteres de algo. No va de política, pero se te critica. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo en tu trabajo para cobrar 112.000 euros y que no te enteres de lo que pasa en tu puesto de trabajo? Y que tengas este rifirrafe con Pilar Alegría, que es un poco más tonta y no nace, un poco, sin haberlo deseado, me ha salido un pareado. Pues esto es lo que tenemos en el gobierno de España, señores. Personas que cobran muchísimo más de lo que usted pueda soñar, cobran muchísimo más de lo que usted pueda ganar en 6 o 7 años,
que no saben muy bien de qué va su trabajo, que no se enteran de lo que pasa en las reuniones a las que deberían estar abonados de forma obligatoria y que van diciéndole a la gente, de cara a la galería, al público, a los medios, que no se han enterado, que no se enteran de su trabajo. Lo van diciendo como el que no quiere la cosa, lo van afirmando. Y esto, y lo dicen y no se les cae la cara de vergüenza. Y la otra va y en mitad de la rueda de prensa le dice, eso no es así. Y la otra se calla, asiente, asume, mira hacia otro lado y este aquí, que no sé si lo estarán viendo, mirando para arriba con las manos cruzadas, con las manos en plegaria como diciendo, madre mía, a mí que no me mire nadie, que yo quiero salir de este jardín. Poco nos pasa, señores, para la caterva de inutilidades que tenemos dentro del gobierno. Muy poco nos pasa. Han pillado, podría llamarse así, han pillado a Yolanda Díaz siendo una auténtica mediocre que no se entera de lo que va a su trabajo. No se entera. Y aún así lo proclama a los mil vientos como si eso fuese una justificación. Bien, entonces claro, estos han querido, los de Podemos han querido darle la vuelta a la tortilla, ponerse los primeros a la hora de hacer algo al respecto y decir, Podemos registra una ley para eximir por norma al salario mínimo del IRPF. Y una pregunta que le hago así a vuela pluma, ¿no le suena todo esto a esa estrategia del poder que establece que primero hay que crear el problema para luego aportar la solución? Claro, aquí está Ione Belarra, que se va a poner al frente de Podemos, presumiblemente, que ahora son las elecciones internas del partido, quiere ponerse, pues digamos, la primera en esta medida y quiere quitarle la tostada a Yolanda Díaz, como si de alguna forma así pudiera pues tener un poco más de importancia, porque últimamente la importancia que está teniendo es nula tirando a cero. Entonces, bueno, ¿qué quiere con esto Podemos? Convertirse en la muleta de un partido que a su vez es la muleta de otro partido, que a su vez necesita otras muletas para permanecer en Moncloa y en el poder. Pues esto es una puta vergüenza y el que diga lo contrario no se está enterando de la misa a la mitad. Pero bueno, señores, esto es lo que está gobernando en España. Miserables que no saben de lo que va su trabajo, miserables que han sido puestos ahí a dedo, miserables que cobran más de 110.000 euros al año sin saber muy bien qué se cuece de puertas para adentro. Y nosotros, los españoles, a tragar. Si usted vive en España y en el mundo y lee las noticias internacionales, no creo que se le haya pasado por alto, porque es que además todo el mundo está hablando de esto, esta noticia que cuenta El Economista. La he sacado del Economista, como podría haber sacado del País, del Mundo, de cualquier periódico internacional, porque ayer y hoy han salido todos los periódicos con la misma portada, que es esta: cualquier acero o aluminio que venga de Estados Unidos tendrá un arancel del 25%. Así ha anunciado Trump los nuevos aranceles que afectan a España y a Europa. Y de esta noticia está hablando todo el mundo, y cómo no, pues ha tenido que hablar el bueno, por llamarlo de alguna forma, de Feijóo. Ha ido a la COPE y ha expresado su opinión. Pero no se podía haber limitado a expresar lo que piensa sobre el asunto, sino que ha tenido que meter la cuña contra Vox, ¿vale? Vamos a escucharlo, es 1 minuto y pico, pero creo que queda claro su posición y creo que queda claro la constante animadversión que tiene contra aquel partido que probablemente sea el único que le podría favorecer la mayoría absoluta en unas elecciones que probablemente no tarden demasiado en celebrarse. Escuchemos a Feijóo y a su postura y a su opinión con respecto a los aranceles. Bajo el texto de sobre los aranceles pido diplomacia e inteligencia, ni la política de confrontación de Sánchez ni el silencio cómplice de Vox, publicó el siguiente extracto en el que estaba siendo entrevistado en la cadena COPE. Escuchen. Partiendo de la base de que la Unión Europea no puede quedar de brazos cruzados ante un incumplimiento de un acuerdo, lo que tiene que utilizar como herramienta de trabajo es, en primer lugar, diplomacia y, en segundo lugar, inteligencia. Diplomacia e inteligencia. Y defender, por supuesto, los intereses que puedan ser atacados unilateralmente que afecten a un país de la Unión o a la Unión en su conjunto. Y esto creo que es lo que debemos de hacer. Lo que creo que no se debe de hacer es una política de confrontación contra la administración norteamericana, modelo Sánchez, ni una política de silencio cómplice modelo Vox. Eso no arregla ningún problema. No arregla el problema del aluminio, ni el problema del acero, ni eventuales problemas de los agricultores españoles. Vamos a ver, estimado Feijóo, estás pidiendo diplomacia e inteligencia. Y después, a renglón seguido, haces alusión a que Vox mantiene una especie de silencio cómplice con respecto al tema de los aranceles de Estados Unidos. Pues
Con respecto a eso, no has tenido ni inteligencia ni diplomacia. No has tenido inteligencia porque estás demostrando no saber qué es lo que has dicho Vox, y no has tenido diplomacia porque evidentemente una cuña ideológica tan perruguera, que parece incluso una puñalada trapera, pues muy diplomática no es. ¿Qué quieres que te diga? Muy diplomática no es. Te podías haber quedado con el tema de que ni la política de confrontación de Sánchez. Hasta ahí estaríamos de acuerdo, porque Sánchez salió el otro día diciendo que a nadie beneficia una guerra de aranceles o una guerra económica, pero que si la empiezan otros, España estará a favor de Europa. Eso es lo que dijo Sánchez. No se lo pongo porque yo sé que a ustedes la voz de Pedro Sánchez les crea y les genera urticaria. Si se hubiese quedado ahí, habría estado muy bien y no habría tenido que generarse de nuevo la maquinaria de las espinitas y de las pullitas que siempre van lanzando hacia Vox. Entonces, demuestras ni inteligencia, no tener inteligencia, y demuestran no ser nada diplomático. Evidentemente Abascal pues no se podía quedar callado al respecto, y a este extracto de Alberto Núñez Feijóo en la cadena COPE o en Herrera COPE dijo el siguiente comentario: señor Feijóo, con un Pinocho ya teníamos bastante. No siga usted también por el camino de la mentira. ¿Silencio cómplice de Vox con los aranceles? No, lo que hay es una voz muy fuerte de denuncia contra usted y contra Sánchez por ser personalmente responsables del gran arancel de Bruselas contra nuestro pueblo, es decir, el Pacto Verde que ustedes dos han firmado allí y han impuesto aquí. Y vamos a escuchar este momento en donde Santiago Abascal, en la reunión de patrios, pues decía y hablaba sobre los aranceles y evidentemente expresaba su opinión, y por lo tanto no mantenía ningún silencio cómplice, sino que lanzaba un discurso vehemente y elocuente. Vamos a escucharle. Y nos toca a nosotros, a todos nosotros, impedir que las estructuras europeas sigan invirtiendo el dinero de los europeos, el dinero que confiscan con impuestos abusivos en la promoción y en la imposición de ideologías suicidas que nos destruyen a nosotros mismos. Unas ideologías abiertamente antieuropeas que solo pretenden la destrucción de las estimas nacionales, del propio patriotismo, la destrucción de las fronteras y hasta de nuestra propia riqueza. Ahora andan levantando la voz con los aranceles que parece que pueden llegar. El gran arancel es el Pacto Verde y los impuestos confiscatorios de Bruselas y de los gobiernos socialistas en toda Europa. Ese es el gran arancel, el que los progres, los comunistas y los populares que pactan con ellos le ponen a los pueblos. Pues ya lo ha visto, señor Feijóo. Ni se calla, ni se esconde, ni mantiene ningún silencio cómplice, como usted dice. Simplemente él está opinando sobre lo que opina la mayoría de los españoles y muchos europeos que están en contra de lo que usted está pactando en Europa con el PSOE y con von der Leyen. Eso es simplemente lo que está diciendo. No se esconde y evidentemente no mantiene ningún silencio cómplice. Y aquí no se trata de aceptar lo que haga Trump o lo que deje de hacer simplemente porque lo haga él o porque no lo haga. Se trata de seguir una línea ideológica que vaya a favor de todos los españoles que necesitan unas medidas concretas para salir del fango en el que ustedes y el PSOE nos han metido. Porque no olvidemos que la historia de España está trufada por la política del PSOE y por la política del Partido Popular. Salvando pequeñas opciones políticas que al principio de la democracia estuvieron ahí pululando por el poder, salvando eso, la historia de España se ha hecho a partir y se ha hecho a través de las políticas del PSOE y de las políticas del PP. Os habéis ido alternando. Y si estamos donde estamos es porque, entre otras cosas, entre los dos partidos nos habéis traído hasta aquí. Entonces España y Santiago Abascal mira por España y mira por una serie de opciones que ustedes hasta el momento no quieren implementar. Opciones en el ámbito de la inmigración, opciones en el ámbito de la agricultura, de la ganadería, del campo español, opciones en el ámbito de la seguridad y acciones en otros ámbitos que ustedes simplemente están haciéndose los tontos, como no viendo venir la que se nos viene encima con el tema del universo woke y toda la mandanga que trae consigo. Y ustedes están siendo cómplices de todo eso. Ustedes sí que están siendo cómplices de todo eso y están teniendo mucha falta de inteligencia por no saber abordar esos problemas ni hacerle frente, y tampoco están teniendo nada de diplomacia al no ser lo suficientemente honestos consigo mismos para poder establecer un discurso en Europa que vaya más allá de las imposiciones de ciertas agendas. Ustedes son los que están siendo faltos de inteligencia y faltos de diplomacia. Pero bueno, yo creo que con la contestación de Santiago Abascal no hace falta decir mucho más. Lo que sí se puede decir y traer a colación son las diferentes estrategias que utilizaron, o que algunos dicen que utilizaron los del PP. En este caso os voy a poner unas
unos audios que aquí Unai Laño proyecta sobre Miguel Tellado, que Miguel Tellado es el portavoz del Partido Popular. Dice: así animaba Miguel Tellado a meter la mano en el buzón de los vecinos y tirar las papeletas de Vox a la basura en las elecciones gallegas. Tremendo. Ahora va repartiendo lecciones de oposición. Veamos lo que decía Miguel Tellado. Escuchen bien porque es un audio que se escucha un poco con cierta deficiencia, pero yo creo que lo van a entender. Para que vean ustedes quién es aquí el que hace una buena oposición, quién es aquí el mentiroso, quiénes son aquí los que de alguna forma están impidiendo que los vínculos que debieran existir entre el PP y Vox para alcanzar cierta mayoría absoluta que eche de lleno a Sánchez de la Moncloa, para que vean quiénes son los que están poniendo piedras en ese camino. Vamos a escuchar a Miguel Tellado, supuestamente a Miguel Tellado. Quero invitarvos a que metades a man agora que se casen no buzón dos vosos vecinos, que collades os sobres da bandeira de España, que os abrades, que queredes o sobre e que teredes esas papeletas ao cubo da basura. Estaredes facendo o mesmo que se os vosos vecinos utilizasen esas papeletas o domingo para ir a votar, e seguro que desa forma aforrades un disgusto a los mujeres. Pues bueno, así es como presuntamente Miguel Tellado invitaba a los vecinos que buscasen en los buzones para quitar las papeletas de Vox y así no pudieran votar a Vox. Estas son estrategias políticas que están ocurriendo en nuestro país. Y en cambio, pues lo que tenemos luego en la cadena COPE pues es a Feijóo diciendo que no hay que tener el silencio cómplice de Vox. Bueno, entre todos los que estamos siendo testigos de lo que pasa en las cuestiones políticas de España, muchos pensamos que debería existir un vínculo entre el PP y Vox. Muchos lo pensamos, porque nos damos cuenta de que probablemente sea la única opción de echar a Sánchez a toda costa. Pero al parecer ese a toda costa no vale, y no está valiendo precisamente por estas manifestaciones, por estas actitudes que incluso, que si dices tú que esta actitud o que este comentario lo ha dicho un concejal de un pueblo por ahí perdido, pues bueno, todavía puede salírsele al paso. Pero es que lo está diciendo Feijóo, lo está diciendo la persona que dirige el Partido Popular a nivel nacional. Y oiga, así es imposible que los acercamientos se verifiquen, se den, que exista un diálogo interno entre dos partidos que son los que podrían echar a Sánchez de la Moncloa. ¿Cómo queremos echar a Sánchez de la Moncloa si no existe ningún vínculo de unión ni ningún entendimiento entre aquellos partidos que son los que podrían hacerle una oposición real? Entonces, claro, entiendo a la perfección que aunque seamos muchos los que queramos ese entendimiento, también haya muchos que, viendo este tipo de manifestaciones, digan: ¿pero cómo pensáis que eso puede ser posible? ¿Pero cómo pensáis que todavía es posible que exista ningún tipo de acercamiento entre Vox y el PP si nos están dando puñaladas traperas cada vez que tienen una oportunidad? Entiendo a la perfección esa postura. Y de alguna forma, pues uno se desilusiona al contemplar que mucho antes, para algunos, mucho antes de las necesidades de los españoles, están sus propias necesidades partidistas y partidarias. Y eso desilusiona muchísimo. Pero bueno, yo sigo pensando que Vox tiene muchas claves a las que el PP todavía no se atreve. Quizás a lo largo del tiempo puedan cambiar de opinión, ahora que está de moda, y de alguna forma encauzar esos vínculos que permitan que Sánchez no vuelva a gobernar nunca más en España. Cambiamos de tercio. Ahora me gustaría enseñarles esto. Mira, esta es la cara de Sara Pérez Santaolalla. Y esta es la cara que mantenía mientras Macarena Olona le iba diciendo lo siguiente: hay una tendencia en ciertos hombres que no son capaces de aguantarle el tirón a una mujer ya hecha, de ir con jovencitas a las que deslumbran con puestos en ministerios o medios de comunicación. La cama la pagamos todos con nuestros impuestos. Ese es el problema. Y esta, señores, es la cara que iba poniendo Sara Pérez Santaolalla. Esta cara de madre mía, lo que me está cayendo encima, no quiero ni mirarle, me dedico a mirar mi teléfono y a jugar al móvil y a poner cositas en la tablet y a sonreírle a alguno que me está haciendo por ahí palmas porque qué guapa soy y qué poderosas razones tengo para deslumbrar. No solo le dijo todo esto Macarena Olona, le dijo esto también. Le dijo y le llamó concubina mediática y mamporrera. Alguien tenía que decirlo. Esto es un mensaje que se lo dijo en pleno directo mientras estaban discutiendo sobre lo que estaba ocurriendo con el fiscal general del Estado y estaban en el programa de En Boca de Todos, ¿no?
Entonces, pues bueno, pues fíjense las caras que ponía, fíjense lo barrio bajera que puede ser una colaboradora y fíjense pues las formas que tiene de actuar una persona cuya principal carencia probablemente sea la elegancia y después la inteligencia y la educación pues también. En algún momento determinado, Sara Pérez Santaolalla dijo que ella no sabía de dónde venía Macarena Olona. Y eso lo dijo porque Macarena Olona le intentó dejar en evidencia al decirle que ella estaba en este tipo de programas por algún tipo de ayudita, porque currículum no tiene ninguno, ni es periodista, ni en nada, y probablemente esté ahí por saber hacer ciertos favores, ¿no? Esto es lo que dijo Macarena, no lo digo yo. Y entonces, pues, mientras Macarena decía todo esto, pues aquí Sara Pérez Santaolalla no sabía dónde meterse, fingía estar ocupada con su telefonito móvil y con ciertas cosas, y en un momento determinado pues salta y le dice, bueno, yo es que no sabré de dónde ha salido esta tía. Pues nada, pues si no sabes de dónde ha salido Macarena Olona, que yo es que no quiero aquí ahora defenderla, pero Macarena Olona precisamente no se caracteriza por no tener currículum como otras, ¿vale? El director del programa pues intentó echar pelillos a la mar, intentó cortar el asunto y decir que no iban a meterse en temas personales, pero Macarena Olona pues dice que podrán, en ese momento dijo, podrán interrumpirme, pero no podrán callarme. Y yo no voy a defender a Macarena Olona, o no seré yo sospechoso de defenderla, pero oiga, cuando dice cosas así, pues hay que señalarlas, porque también es cierto que no podemos depender de las opiniones de personas que no tienen ningún tipo de capacidad intelectual, de educación ni de preparación. Entonces, pues que esta persona esté aquí, pues seguramente sea por lo que tenga que ser, yo no lo sé, y a lo mejor está bien puesta, yo no lo sé. Pero desde luego, pues quejarse del currículum de Macarena Olona me ha parecido verdaderamente muy osado. Tan osado que me gustaría comparar esta forma de actuar con esta otra noticia de OK Diario que dice: hallazgo histórico, descubierto en Cádiz un yacimiento con pisadas de animales africanos de hace 778.000 años. Y usted dirá, ¿qué relación tiene esta noticia con Sara Pérez Santaolalla? Pues bueno, ven aquí este hueco que hay en la arena, ese es el hueco que dejó la dignidad de Sara Pérez Santaolalla al desprendérsele del cuerpo cuando fue contra Macarena Olona. Y ya por último nos vamos a centrar un poco en lo que está pasando con el tema de Mapi León y la jugadora del Levante, ¿no? Supuestamente que hubo ahí una especie de agresión, que no había consentimiento, que la otra dice que no. Bueno, pues ayer lo dije en mi vídeo de la rareza, que por cierto ya podéis disfrutarlo en mi canal secundario, y entonces hoy os adelanto y os completo la información con este comunicado que dijo la protagonista del asunto, ¿no? Declaración de la nuestra jugadora María Pilar León. Yo, María Pilar León Cebrián, en relación a lo sucedido el pasado domingo en el partido disputado contra el Real Club Deportivo Español y la polémica generada en redes sociales, me veo en la obligación de expresar lo siguiente, 2 puntos. En ningún momento vulneré, ni tuve la intención de vulnerar, la intimidad de mi compañera de profesión Daniela Caracas. En las imágenes se aprecia que es un lance de juego en el que ella me choca intencionadamente y yo le toco la pierna diciéndole como reacción a dicho encontronazo, ¿qué te pasa? Dice que ella le toca la pierna. No sé lo que ustedes verán, si le toca la pierna o qué le toca, pero a mí me parece, sin ser experto en lenguaje corporal, que hay ciertas cosas que salen de forma instintiva y que hay ciertas cosas que tenemos pues ahí metidas en el cerebro. Y cuando se toca una pierna, no se toca haciendo así con la mano y sacando un poco el dedo. Entonces, pues ustedes pueden valorar si lo que se quería tocar en la pierna o era otra cosa, porque aquí lo que se ve es que le da la vuelta a la palma, pone la palma boca arriba y toca. Para tocar la pierna no hace falta hacer ese giro de muñeca. Pero bueno, eso son apreciaciones mías y no tienen nada que ver probablemente con la realidad, así que no la tengan en cuenta. Sigo con el comunicado, dice: no hay ningún tocamiento de zona íntima ni mucho menos intención de ello, insisto, es un simple lance de juego que no merece la difusión ni la importancia que está adquiriendo la noticia. En ningún caso se me pasaría por la cabeza tocar partes íntimas de ninguna de mis compañeras, va en contra de mis principios y no lo haré nunca. Condeno el acoso que al parecer viene sufriendo Daniela en las redes sociales, que no tiene nada que ver conmigo y le muestro mi más sincero apoyo. Se ha generado
generado un ruido y una polémica alrededor de mi nombre que solo busca dañar mi imagen y principios, divulgando para ello noticias y actos manipulados para otros objetivos que se hacen evidentes en la semana en la que estamos. Me encuentro muy disgustada y decepcionada y es por eso que me reservo el derecho a emprender noticias legales contra quien pretenda aprovechar este lance del juego para perjudicarme y seguir difamando sobre pruebas infundadas. Vamos a ver, aquí nadie va contra ti, ni nadie va queriendo hacer ningún tipo de chance, ni nadie va haciendo ningún tipo de controversia por la semana en la que estés. Aquí lo que se está juzgando es una acción que es muy parecida y sí se puede comparar con lo que pasó con Rubiales, que te recuerdo que está en un juicio y que probablemente vaya a la cárcel. Puede ir a la cárcel aún. Entonces aquí nadie está generando ninguna controversia simplemente porque seas tú o porque seas quien quieras ser, no te des esa importancia. Aquí lo que se está juzgando son una serie de hechos que son muy parecidos a otros y que esos otros están siendo debatidos en un juzgado con la probabilidad de que uno de los afectados vaya a la cárcel. Y tú estás queriendo aquí derivar la situación a las redes sociales y eso, pues evidentemente no está bien, Mapilión. Eso no está bien, eso es de cobardes. Eso es de no asumir lo que has hecho, de no querer asumirlo y de querer salirse por la tangente. Y probablemente lo veo bien porque a lo mejor así tu carrera no se resiente. Pero las imágenes están ahí. Las imágenes están ahí. ¿Qué quieres? ¿Que nos creamos algo que no es? En fin, con respecto a este tema, señores, me gustaría terminar con una pequeña reflexión que la voy a hacer mientras ustedes pues están viendo estas imágenes que les voy a poner aquí con estas dos imágenes en parada. Y les voy a leer una pequeña reflexión. Espero que les guste y con ello termino el vídeo. Y la reflexión dice algo parecido a esto. Si las mujeres dirigieran el mundo, otro gallo nos cantaría. Eso es lo que nos dijeron, asegurando que todo iría mejor. Pero lo cierto es que la cosa es muy distinta a lo que nos prometieron y a día de hoy nuestra libertad está más amenazada que nunca. Y no solo la libertad de expresión, sino la libertad para poder opinar o vivir como uno quiera, porque no te dejan ser tú mismo ni siquiera cuando abogas por el respeto al prójimo. Y es que según para algunas, eso de respetar es un síntoma del machirulo que se cree el protector del cuento. Y no estoy echándole la culpa a las mujeres, sino a esa fingida pose de empoderamiento que mucho antes que la excelencia esconde la mediocridad, en muchos casos el resentimiento, pero siempre el autoritarismo y la censura. Desde que ciertos elementos políticos de la izquierda más radical tuvieron la oportunidad de meterse en nuestras vidas, hemos sido testigos de cómo nuestras esferas más íntimas se convierten en un circo peligroso, en donde siempre gana lo siniestro y su esperpento, en donde se critica que a la mujer se le trate como un objeto, pero al mismo tiempo se escolariza la perversión de la infancia, en donde supuestamente se defiende la seguridad de la mujer, pero al mismo tiempo se está sacando violadores de la cárcel. Y no hay ninguna autora de estas atrocidades pidiendo perdón al respecto, porque cuando se les echa en cara el atraso social en el que nos vemos envueltos por su culpa, desvían el foco hacia las sombras de un pasado que ellas mismas se han encargado de conservar para utilizar como baza. Si te quejas, eres facha. Si argumentas, eres franquista. Si expones soluciones alternativas que buscan la excelencia, eres un misógino y un cromañón. Si las mujeres dirigieran el mundo, otro gallo nos cantaría, pero el gallo que nos está cantando es el de la censura, el de ser testigos de cómo se convierte el fútbol en un delirio judicial, el de ser testigos de cómo todo aquello en lo que meten el hocico termina siendo un espectáculo apestoso desprovisto de todo lo que nos hacía desconectar. Y repito, no les estoy echando la culpa a las mujeres, pero mi advertencia es clara y va dirigida a todos esos actores políticos que se desviven por manipular nuestras vidas. Estáis consiguiendo que el pan y el circo también nos ponga de mala leche, y cuando ya no nos quede ningún lugar en el que desconectar, el gallo que nos va a cantar va a ser muy distinto. Y la culpa va a ser vuestra y de todos los que decidisteis que lo personal era político y que ni siquiera podíamos tener un espacio para nuestro refugio y nuestro esparcimiento. No es la vida neoliberal la que nos oprime o nos corrompe, sino los mandatos de todos esos hijos de puta que solo nos ven como meros números y simple mercancía. Señores, espero que os haya gustado esta reflexión y espero que estéis muy bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos al Teatro de Will.